Bueno, un saludo para todos. Les habla Gilberto Ramírez, director editorial de Unión Editorial Colombia. Me acompaña Kevin Ramírez, que es historiador, un gran historiador colombiano, con el que vamos a hablar de un tema muy importante y inauguramos en este primer capítulo la cara libertaria de nuestra historia. Una serie de capítulos en el que hablaremos de la historia de Colombia, ¿cierto? A propósito de la impronta liberal y libertaria que ha tenido la historia de nuestro país. Esto es un espacio, pues obviamente que fomentamos desde Unión Editorial y particularmente desde su colección Miguel Samper Agudelo, justamente una colección que desde el año pasado se inauguró con la biografía de uno de los grandes liberales colombianos del siglo XIX, Miguel Samper Agudelo, quien posiblemente llevó este diario lo más lejos posible, sobre todo en materia de ideas económicas, algo que hablaremos por supuesto en este curso, y que estrenamos desde el día de hoy a propósito del hito clave con el que podríamos empezar a hablar ya de libertad en un sentido político, pero también económico, que es la famosa independencia. Y a propósito de estas fechas como la del 20 de julio, que pues por supuesto tiene mucho que decir en materia de libertad, ¿cierto, Kevin? Em, sí, el 20 de julio marca el hito de libertad en el sentido moderno, ¿no? En el sentido, no que lo entendían los antiguos, sino un nuevo sentido, no solamente la palabra libertad, sino todo un nuevo vocabulario político, libertad, soberanía, igualdad, Estado, ley, república, Así es. y pues vino a transformar a diferentes ritmos todo lo que era el antiguo régimen en la monarquía pues hispánica. Y es importante mencionar que este país nació bajo una reflexión sobre la libertad, ¿cierto? La libertad pues nunca ha sido un patrimonio exclusivo de eso que después vamos a conocer como liberalismo. Posiblemente es el que de manera más sistemática ha buscado reflexionar sobre el término, sus alcances, como Kevin lo había rastreado en sus investigaciones, no solo un tema de cómo esto se vuelve un adjetivo, una especie de virtud de las personas, también de las instituciones políticas, sino inclusive se vuelve toda una identidad, ¿no? Se vuelve ser liberal un proyecto de muchas personas que después van a terminar dando origen a un proyecto político explícitamente asumido de esa manera, como liberal. Y el 20 de julio, porque es importante, más allá de la fecha convencional a la que algunos conmemoran, otros celebran y en general pues a algunos les motiva la reflexión, es que con esa fecha se empiezan a crear las primeras instituciones políticas en términos modernos que asumen autonomía y más posteriormente este término de soberanía, es decir, cómo surge todo un nuevo país, ¿sí? Los poderes públicos que lo pretenden gobernar desde esta fecha, lo podemos efectivamente rastrear desde esta fecha. ¿Qué sería lo importante de rastrear de ese famoso 20 de julio de 1810? Que bien que uno diga, es clave a la hora de pensar en estos temas de libertad. Bueno, primero decirlo que el 20 de julio no fue la independencia, ¿no? Nadie Sí, juró la independencia en ninguna parte. Era solamente de poner las autoridades virreinales y asumir los cabildos esperando que volviera el amado Fernando VII. así Y ya es, luego fue que la gente, vamos a Fernando VII, te quedas, así es. mejor Bueno, te quedas allá. En algunos lugares, porque Santa Marta siguió siendo realista, ajá. Pasto siguió siendo realista. Pero bueno, primero clarificar eso, ¿no? Que el 20 de julio nadie juró la independencia acá. Fue un movimiento posterior. O tal vez hablar incluso de por qué la independencia, ¿no? Es arrestado Fernando VII por Napoleón. Abdican en nombre del hermano y pues nos quedamos sin reino, ¿cierto? Como imaginar una monarquía a ambos lados del Atlántico sin Acéfala, rey. acéfala, sin cabeza, Completamente sin exacto. rey, pues, ¿qué hacer, no? La crisis absoluta. Sí, creo que es importante, y ya que estamos entre historiadores, siempre hablar un tema del contexto, ¿no? Primero, Colombia todavía no existía, eso era una idea, ¿cierto? Entre ciertos personajes que sí estaban pensando la vida política de estos países al margen de la monarquía española. Lo que existía efectivamente era un virreinato, el famoso virreinato de la Nueva Granada, que era uno de los cuatro, ¿cierto? Que componían ese imperio hasta ese entonces todavía muy poderoso, como era el imperio español, en cabeza pues de la respectiva monarquía de la dinastía de los Borbones, que eran quienes gobernaban en ese entonces. Un país, pues, perdón, un reino relativamente próspero, ¿cierto? Que venía en un crecimiento importante, esto lo han arrastrado varios autores, ¿sí? En el que se empezaba a ver cierto dinamismo comercial en ciertos sectores productivos como el de la minería, especialmente el oro, que era la principal renta que se extraía de este virreinato.
pero con una situación internacional, si se quiere, desfavorable a la monarquía. Digamos, está en receso en su condición de potencia mundial frente a su Sí, rival. comenzar en decadencia, ¿no? Una Exacto. decadencia. Gran Bretaña, en el caso de la Francia, ya no solo una Francia monárquica, sino revolucionaria, que es la que está modificando el mapa político de Europa. Y eso afecta a España y por efecto, ¿cierto? De dominó pues el resto de sus dominios aquí en América. Y por supuesto aquí en la Nueva Granada. En ese entonces, pues la capital, Santa Fe, es el último en sumarse a este movimiento que llaman la eclosión juntera, ¿verdad? Donde múltiples instancias provisionales se crean en las principales ciudades del virreinato para reasumir esa soberanía decapitada por ausencia de un rey, o por lo menos había un rey pero que consideraban usurpador, como era el hermano de Napoleón, ¿cierto? José Bonaparte, y ver qué hacían, si deponían las autoridades, si constituían una junta de gobierno provisional con ellas, eh, o creaban otra cosa nueva. Ese momento es súper clave de asumir la soberanía primitiva, ¿no? Es una soberanía de nuestros derechos naturales, nuestras facultades. Ese Sí, momento es muy ius naturalista. Es el momento. que era con lo que se formaban la mayoría de personas en ese Y ahí entonces, entra y la la educación pregunta, de ¿no? Cada la lugar época. comienza a separarse, ¿no? Nos separamos. ¿Hasta dónde punto te puedes separar, ¿no? La secesión. Entonces, esa Sí, era una de las cuestiones de los, digamos, Santa Fe que quería seguir gobernando todo. Pero entonces cada pueblo, cada aldea, cada iglesia se va a separar. sí, literalmente es un proceso en el que de arriba hacia abajo se va Es que desmoronando la sí, soberanía se y se descompone. busca reconstruir de abajo hacia arriba, pero con serias limitaciones, porque algunos se hacen la pregunta que yo decía ahora, o lo hacemos con las autoridades virreinales que no sabemos a qué rey representa, si a Bonaparte, si a las juntas que están creando en España en nombre del legítimo Sí, rey que es en Fernando. Cádiz. Hay un estado de confusión, ¿sí? Que en medio de la misma pues surgen ideas un poco más audaces, algunas ya están proponiendo independencia, todavía no triunfan, pero por lo menos ya lo están sugiriendo, sobre todo en lugares como Venezuela, ¿cierto? Que son, ellos sí logran ya de ese salto, y allá sí hay una declaración, de hecho, de independencia, en abril de 1810, y otros que todavía no quieren dar ese paso definitivo mientras se aclara la situación política en España, ¿cierto? Mientras ven a ver, además, qué autoridad tienen ellos, desde el lugar en el que estén en el reino, para reconstituir ese reino del que hablamos ahora. Y para contextualizar al espectador, es que es el momento de absoluta incertidumbre, ¿no? Es un momento en el que las noticias viajan en barcos, en un periódico que tú te enteras de lo que está pasando en Europa 4 o 6 meses Si no, después. no hay WhatsApp, nada de eso en ese Y mira, entonces, entonces la incertidumbre y llegan las noticias de super tarde y si vas a enviar una o representación acumuladas y, o sea, llegan paquetes de noticias que de acumulan sí, de todo lo que meses. pasó y entonces es otro momento, es otro contexto, la incertidumbre, nadie tenía un guión porque nunca ha pasado algo así, nadie sabía cómo actuar, así que, y vamos a ver que en la primera parte del siglo XIX esa incertidumbre es, o sea, están improvisando ante algo que nunca había pasado. Esa improvisación es clave porque muy seguramente todos nosotros en algún momento hemos oído esa expresión de la patria boba, ¿no? ¿Cierto? Como justamente en un momento de incertidumbre, sus principales élites, que obviamente son las que toman el liderazgo de lo que va a pasar en este país, en la medida además también que van incluyendo otros sectores que se van incorporando en esta reflexión, porque dejaron de un momento a otro de ser súbditos y se les abre la puerta de ser ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos. De una república que ya no solo obedece a un rey, sino a un espíritu de las leyes, ¿cierto? Generalmente depositadas en una constitución que nos vamos a demorar un tiempito en tener una para todo el territorio, casi que cada una de las provincias, por lo menos las más importantes, va a crear la suya. Cundinamarca crea una en 1811, después surge una Antioquia por ahí en el 12, Cartagena. Cartagena, ¿cierto? Neiva, Tunja. Mejor dicho, todas esas provincias van a crear su propia constitución, pero todavía no hay una para todo el territorio. Ese estado de indefinición que hace que pues todavía no se defina bien políticamente qué es lo que se va a crear acá, pues es lo que ha dado ese mote de patria boba y que justamente se inaugura con el famoso 20 de julio, ¿no? Un episodio a veces que algunos resumen de manera un tanto pintoresca, ¿cierto? En torno a que si no hay un florero que se rompe, Sí, como que como que no hay independencia. ese fue el, o sea, solamente fue una conspiración para hacerlo en Bogotá, no para deponer a las autoridades, pero ya entra la historia como el mito fundacional de la República y que ese día ya fuimos libres y Aunque sí es bueno precisar algo, ¿no? El famoso 20 de julio de 1810 es importante, primero porque fue en la capital, ¿sí?
En otras ciudades ya se había dado Antes. juntas, ¿cierto? Ya habían depuesto autoridades, pero lo que pasaba en la capital era muy importante, pues porque aquí estaba el virrey. Y la única autoridad que se tomó la iniciativa frente a esclarecer la situación política, asumir partido en favor de Bonaparte, o de Fernando, o lo que fuese, pues fue el Cabildo, que era la entidad con la que se gobernaba la ciudad, ¿cierto? Aquí era la capital del virreinato, pero el Cabildo gobernaba los temas de la ciudad y sus alrededores. Naturalmente compuesto de los famosos criollos, estos descendientes de familias de españolas que habían conquistado estos reinos para la monarquía hace ya muchos años y que seguían controlando esa instancia de poder donde ya se dan deliberaciones de cierto calibre bien interesantes. Por ejemplo, efectivamente el virreinato tenía leyes, tenía autoridades, pero la cabeza del mismo estaba vacía. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Sí? Hay que improvisar, efectivamente improvisaron, citan un cabildo abierto, que era una figura extraordinaria de la legislación de la época, en la que sesionan abierto al público, y como eso era un viernes, día de mercado, pues estaba la Todo gente. el pueblo santafereño. La conspiración que buscaron los famosos hermanos Morales buscaba era eso, generar un altercado que, digamos, presionara en favor de la convocatoria de este cabildo. Finalmente se crea el cabildo, se hace de manera extraordinaria, abierto, y se redacta un esbozo de lo que es la constitución de la Junta Suprema de Santa Fe. Que ese documento lo pueden consultar todos fácilmente, se consigue en línea, ¿cierto? Esto es uno de los documentos más fáciles y que siempre vale la pena leer. Sí dice algo, y es que juran fidelidad a Fernando VII, un rey cautivo, que es el genuino rey de España e Indias, ¿cierto? Estas dos partes claves de la monarquía, pero siempre y cuando venga a jurar acá. Sí, Esa de cuando Cundinamarca, el estado de Cundinamarca dice que Fernando es el rey de los cundinamarqueses siempre y eso lo cuando ratifican con base a lo que sí venía ya desde el 20 de julio, y lo pueden buscar, donde da por entendido eso, que tiene que estar acá y tiene que estar pues acá. mientras no esté acá pues no estamos en una Exacto. monarquía, lo cual... Y eso puede dar pie a entender que efectivamente es un día en el que, si bien explícitamente no hablan de independencia, pues prácticamente lo están haciendo en ese sentido, porque el rey no va a venir acá a hacerse jurar, ¿cierto? Como el legítimo rey de estos lugares. Y ahí se desata un montón de cosas, que es lo que origina esa expresión de patria oa. Digamos, no se logra consolidar un liderazgo entre Santa Fe, que es la que pretende como cabeza del virreinato, Heredar es esa... heredar esa posición ausente del rey, y la de cada provincia, la más radical yo creo de esas es Cartagena, que inclusive la primera es así genuinamente en romper vínculos con Declararse España y declararse independiente. independencia. Independiente, soberana y libre. El 11 dicen las cábalas, es una fecha especial. El 11 de noviembre de 1811 Cartagena se hace esa ruptura. Y ahí en adelante la idea de cómo reorganizar todo este reino. ¿Sí? Si una vía centralizada, como la proponían sobre todo desde Santa Fe, o una vía federal. ¿Sí? Y esto arranca un debate que hasta el día de hoy se mantiene. De pronto no de manera tan explícita, o por lo menos ya no da origen a guerras civiles, pero sin duda sigue siendo una materia de reflexión cuál es la división vertical del poder, es decir, a nivel territorial, cuál es la función del gobierno nacional en un centro específico frente al del resto de las provincias y quienes lo componen. Es un debate que nos mantiene ahí unos cuantos años, Y por lo menos ese original. es que la particularidad de Colombia es que es un país muy grande, muy diverso, la orografía, el relieve, ciudades aquí, allá, diferentes razas, etnias. Es un problema que no hemos resuelto. Es una composición social diversa, no solo a nivel natural, como cómo están congregados, a qué se dedican y estas cosas, sino jurídica. ¿Sí? Había súbditos de mayor rango que otros. Los criollos pues solamente están en la cima de esa jerarquía. Había una especie de servidumbre en los indígenas, que ya no eran mayoría, o por lo menos no en todas las partes del territorio, y los famosos esclavos, ¿no? Todos esos de un momento a otro están en el reto de decir, somos ciudadanos de una misma república y elegimos nuestros propios gobernantes y somos soberanos. Pero hacer entender eso pues se demoró un tiempo. Nos tomó pues la famosa patria unos 5 o 6 años, ¿cierto? En la que no se resolvió el tema y llega pues lo que se esperaba, ¿no? O por lo menos ya algunos anticipaban que era pues los españoles a reclamar su legítimo lugar en este territorio. Y hablamos ya de la reconquista.
En el momento de la reconquista, bueno, ¿no? Llega Morillo con un ejército. Bueno, también para entender la independencia no es una pelea entre españoles europeos y colombianos, ¿cierto? Es prácticamente una guerra civil Ujú. entre hermanos que el bando republicano trataba de darle la categoría de guerra internacional, ¿no? Mientras que ellos no querían reconocerle esa Básicamente eran categoría, sino ustedes unos revoltosos, unos traidores y rebeldes. sediciosos. Y finalmente termina siendo una guerra internacional, con el Sí, armisticio y Morillo y Bolívar. Entonces entender eso, que la guerra de independencia no es colombianos contra españoles, es entre colombianos o neogranadinos que querían la república y neogranadinos que querían la monarquía. Creo que eso es clave, ¿no? Esclavos combatieron de un lado y del otro, indígenas del lado y del otro. Entonces, como para no comenzar alguna dinámica de sí, buenos y malos. sí, estamos hablando de una época de transición, un momento revolucionario en el que se dan dos tránsitos y claves, entre otros. El de una monarquía a una república, ¿cierto? Lo que es un gobierno alternativo, responsable, Popular. liberal, popular, todos esos principios propios de un gobierno republicano que se están afianzando no solo en estos territorios, sino en buena parte del hemisferio occidental, algo que ya había inaugurado Estados Unidos, que existía pues ya con 40 Y años la de Revolución vida, Francesa con la la misma Revolución democracia. Francesa, y otros que en imitación de estos dos o por cuenta propia, pues ya también lo venían ensayando. Entre esos, pues nosotros. Entonces está ese tránsito de monarquía a república, algo que nosotros ya damos por sentado, que nosotros no necesitamos un rey para gobernarnos. Hay quienes lo lamentan todavía, hay quienes pues lo celebran, y bueno, pues de eso se trata la historia en últimas. Y el otro tránsito clave es de súbditos a ciudadanos, ¿cierto? Este es un giro bien importante porque pues va de la mano del otro, entenderse no solo en un vínculo filial y de lealtad con un rey que se da por entendido que es bondadoso, justo, ¿sí? Mejor dicho que todo, quiere todo lo mejor para sus súbditos. Para sus hijos. Es el padre de familia, ¿no? Es la Ah, figura del exacto. padre. Y pues en una época en la que la Iglesia Católica tiene un poder todavía muy grande, ¿cierto? No solo económico, El, sino el cultural, rey es elegido por Dios. es el rey, Te ¿sí? Una respalda Dios. representación de poder de Dios, ¿cierto? Y eso es un mandato que uno no puede desautorizar porque es casi como revelarse al Padre y a Dios mismo, ¿cierto? Entonces ese tránsito también es importante, Claro, toda esta gente vivía en esa época, ¿no? Fue criada en una monarquía y pasaron a ir en una república. en donde ya no eran solo súbditos, sino, bueno, básicamente dejaron de ser súbditos y ahora eran ciudadanos, con unos derechos y unos deberes y una forma de respetar o garantizar los derechos y deberes a través de una constitución. La organización de los famosos poderes públicos, con su presidente, con su congreso, el respectivo poder judicial, algo que nace y se consolida solo después de eh, romper, ¿cierto? Con España de manera definitiva al vencer a esa expedición militar que envió el rey Fernando VII restablecido en el trono hacia estos territorios. Ese es un episodio interesante, Kevin, porque es que en toda su historia España la única vez que envió un ejército en forma a estos territorios, sí, digamos, completo, dotado, con sus armamentos, sus jerarquías y demás, es con Pablo Morillo a este territorio. Inicialmente a Venezuela, pero sobre todo llega a la Nueva Granada, despliega su poder militar. La gente de un momento a otro, yo creo que 6 años no fueron suficientes para hacer toda la asimilación de estos cambios que decíamos, No, y volvió a saludar al rey y mostrarse fieles al mismo una vez restablecido, y recibieron a Morillo, en muchos casos, pues con puertas abiertas en la mayoría de estas es que ciudades. lo que sucedió en la primera república, la patria boba, pues también como, bueno, la república es libertad, es igualdad, ¿y qué hicieron? Matarse en una guerra civil, ¿no es Entre cierto? hermanos, además. Entonces, pues llega, ¿no? A poner orden, Morillo, llega a Llegó el poner papá orden. Ah, mientras los hijos se estaban portando mal. a poner orden. Pero también el exceso en el terror, ¿no? Todos esos fusilamientos también generan en la gente Sí, digamos que el castigo a estos hijos, a estos malos hijos, fue un poco excesivo, ¿sí? pacificación, La literalmente. pacificación en la que se le embargan bienes a las personas más comprometidas, con lo que, esto es muy importante decirlo, sí concebían ellos como una revolución. Los dirigentes que empezaron a ensayar este gobierno propio en este territorio, claramente concebían esto como una revolución en el sentido más clásico del término, como un cambio drástico y violento en la forma de gobierno, pero además también una transformación de la sociedad. Claro, en 6 años no se alcanza a cambiar la mentalidad de gente que, sobre todo los que ya eran No. mayores de edad entonces, de un día para otro, ¿sí? Pero por lo menos ya se empezaba a ver el giro y el contraste. Ya podían comparar entre lo que era haber vivido una monarquía y una república
algunos vieron que la república fue un mal ensayo, ¿cierto? Y otra vez se volvieron a acoger a la monarquía. Lo que pasa es que estos excesos de los que usted hablaba aquí, que implicó fusilamientos, embargo de bienes, Destierros. destierros y demás, pues digamos como que enajenaron, ¿sí? A las principales élites que se mantenían en este país en definitivamente ver la opción de reincorporarse a una monarquía pues que los estaba tratando de esa manera. No era todavía una mayoría, pero sí un grupo muy significativo porque son los que van a empezar a liderar una resistencia militar, ¿cierto? Contra la ocupación del ejército pacificador de Morillo. Y bueno, esa sí ya la historia consabía del famoso Del 7. ejército libertador, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de este ejército libertador? Que sin duda es un episodio clave que muchos reseñan de la independencia, ¿no? Como si la libertad valía la pena, si la independencia valía la pena, pues solo era si se defendía hasta sus últimas consecuencias, que era con las armas, ¿cierto? Y pues surge esto que podemos llamar un ejército libertador, o lo que podemos conseguir como un ejército en defensor de la libertad. ¿Qué libertad? Pues no sé qué nos pueda decir Kevin al respecto. Em, pues el triunfo de Bolívar el 7 de agosto, ¿no? El 7 de agosto, ya pasando a otra fecha, pues libera el centro de la Nueva Granada, ¿no? También que ese día ya Colombia toda quedó libre y no solo fue el centro Primero le nombraron ya Colombia, ¿no? Era un ejército defensor de con la proyecto que ya... bandera Exacto. y pues Santander, Sanzuategui y Bolívar, todos son recibidos en Santa Fe como los grandes ganadores, ¿no? Huye el virrey, es derrotado el ejército. Ahí hay un término que me llama la atención, es el de libertador, ¿no? Digamos que cuando uno rastrea la semántica de la época y los significados en torno a los términos, capaz que hoy en día todavía los usamos, pero pues no le damos el mismo sentido, o se lo ampliamos, o se lo reducimos. Esta expresión libertador es muy cercana a una que nos es un poco más familiar hoy en día, ¿no? Ser libertario, ¿sí? Literalmente, si uno coge esto de diccionario, esto es básicamente como ser enemigo de la ley y del gobierno, casi que sinónimo de anarquista, por lo menos en el caso de ser libertario. Y libertador, pues aquel como que libera, ¿no? Sí, el Como que trae la libertad. el que trae la libertad o la restituye o la trae, o parte entre esas dos cosas. Y esto se asume como un ejército que no viene a imponer una autoridad, sino a restablecer la que ellos consideran que era legítima, que era esa república que ya había nacido, aunque había fracasado militarmente, por lo menos, Y en defenderse. el caso más paradójico, ¿no? De ser porque Bolívar es el gran héroe y nadie cuestiona, es Pasto, ¿no? La resistencia realista de Pasto, que al final ya es el movimiento campesino indígena que resiste al ejército libertador y uno puede leer las proclamas, las pocas proclamas, bueno, Agustín Agualongo, que Bolívar es el más cruel de los tiranos, el que ha traído el yugo y ha derramado la sangre del pueblo pastuso. Entonces, ¿cómo le impones la libertad, no? Sí, digamos que el precio de la libertad para los pastusos fue muy alto, eso creo que ya es un hecho que nadie niega. Fue, digamos, una libertad impostada, ¿sí? Y que además negaba otra que por lo menos ellos consideran era más importante, como era poder tener acceso plenamente libre a tierras que mal que bien la monarquía les reconocía. En el caso de la población indígena, que era pues un grupo significativo justamente en provincias como Pasto, pero también lo era inclusive en Santa Marta, ¿cierto? Y en otros lugares donde los indígenas pues presentan estas dudas o abierta resistencia a una república que no les promete mayor cosa, porque la condición de ser ciudadano, que es a la vez la de ser propietario, pero propietario en términos individuales, Claro, ¿cierto? sacaban los Es grandes, abolir ese tipo de esas propiedades tierras colectivas colectivas como los resguardos. y también perder prerrogativas, ¿no? Al ya ser tu ciudadano, iguales ante la ley y ellos tenían unas prerrogativas que los diferenciaban del resto y la república no les reconoce diferencia étnica, nada, No, todos son iguales. todos son iguales, pero además también es bueno decir que hay algunos indígenas que sí apoyaron el proyecto de independencia, los que justamente, por ejemplo, estaban en los llanos, son personas que terminan incorporándose al Ejército Libertador. Los llanos de la Nueva Granada son los de la provincia actual todavía de Casanare, en ese entonces pues también Casanare, y en contigüidad con los de Venezuela, ¿sí? Sí, todo el Hay una Orinoco. población indígena que se suma, no es tan numerosa, pero mal que bien se suma. Un punto de población libre que vivía en esa zona, pues la actividad ganadera, ¿cierto? Los famosos llaneros, como quien dice la población marginal al reino,
¿sí? Donde había menos autoridades y son los que ven, pues eventualmente tentador sumarse a este ejército libertador y efectivamente se suman. Algo que siempre es bueno recordar, ¿no? Porque la historia de la independencia generalmente nos la cuentan en torno a un monólogo que es un señor llamado Simón Bolívar, ¿sí? Y sobre esto hay muchas cosas que decir a propósito de lo que decíamos de los libertadores. Lo primero, ¿qué es un libertador? Lo segundo, si Bolívar lo fue. ¿O hasta cuándo lo fue? Y tercero, exacto, hasta cuándo lo fue. Y tercero, pues cuántos más habían. Porque es evidente que Bolívar esto solo no lo hizo con muchas personas que antes o a la par de él, inclusive después de él, estuvieron a la altura de su proyecto o inclusive lo llevaron aún más lejos. Y estamos hablando de eso que algunos historiadores llaman el Partido de los Libertadores, quienes ya se toman tan a pecho la idea de romper con España que están dispuestos a liderarlo pues por una vía militar. Y esto sí que es un tema bien importante porque va a ser transversal a la historia de Colombia y obviamente a una cara libertaria la misma como la que queremos dar en este programa. Y es el reto que tiene toda forma de gobierno en garantizar el orden y para eso se tiene que pensar en una provisión adecuada de seguridad. ¿Quiénes son los llamados por excelencia a hacer esto? Pues la que se conoce como los soldados y defensores de la patria, de la república, que es el ejército o eso que podríamos llamar en términos más modernos la fuerza pública. Y eso nace en este país, Nueva Granada inicialmente, después Colombia, que era un proyecto de unión con Venezuela, Quito y lo que era Panamá, que se adhiere libremente a este proyecto posteriormente. Y es tener eso, un ejército que sepa defender esas instituciones que dicen defender la libertad y la independencia. Hay un debate interesante que las constituciones desde 1811 es que uno de los deberes del ciudadano es defender la patria. Entonces nace la pregunta, ¿qué se es primero, soldado o ciudadano? Porque era... Este es un buen puente en eso que usted mencionó al principio entre la libertad de los antiguos y los modernos. Para los antiguos ser libre era básicamente ser libre de la tiranía y de la de la esclavitud, de arbitrariedad. la arbitrariedad o de un gobierno que no tiene el consentimiento de sus gobernados. Esa es una idea que se mantiene viva por mucho tiempo. Lo que pasa es que, ¿cuál es la mejor forma de garantizar eso? Si un gobierno a la escala de una ciudad, como era en la antigua Grecia, o algo más extenso, pero que ya pues tiene el reto de ante muchas poblaciones que pueden hablar lenguas diferentes, que tengan costumbres diferentes, no conocerse entre sí por las distancias, pues tener una misma autoridad que diga gobernar a nombre de ellos. Y el que había hecho carrera en función de esa tesis habían sido las monarquías, que serían como la mejor forma de gobernar a esa escala, ¿cierto? Y eso fue lo popular por siglos, y no porque dejaran de existir las otras formas de gobierno, sino eran marginales en el espectro político de la época. Aquí se está dando la idea de que esa forma de gobierno se puede elevar de lo que era la antigua democracia o La república, antigua se puede república. elevar a esa escala. Y la República de Colombia era un proyecto de tamaño continental, o sea, cualquiera que piense lo que suponía unir bajo una misma autoridad republicana, porque ya lo existía bajo la monárquica, lo que era Venezuela, la Nueva Granada, Quito y Panamá, eh, pues tiene este reto. Y obviamente, ¿quiénes son los llamados a defender esa unidad? ¿Cierto? Pues usted lo acaba de decir, los que tienen el rango de ciudadanos, que en principio son aquellos que tienen propiedad como para tener con qué defender, ¿cierto? O literalmente con sus riquezas, pero también inclusive a nombre propio, con su vida, ¿no? ¿Cierto? O sea, adscribiéndose al ejército como soldado, y aquí muchas personas se van a adscribir. El ejército libertador llegó a ser una cosa de casi 30.000 soldados, en su momento de mayor esplendor. Que para La los época era, territorios, y la población del entonces, que hagan de cuenta, esto tendría 3 millones entre todo, Venezuela y sí, demás, para nuestros millones. que eso es la mitad de lo que hoy en día es Bogotá, ¿sí? Como para que se hagan una idea, pero en todo ese territorio. Un ejército de ese tamaño, para un país que de hecho sus fuentes de riqueza pues estaban resentidas por lo que venían siendo las guerras que venía sufriendo, pues era un esfuerzo considerable. ¿Y quiénes pertenecían a ese ejército? Pues literalmente gentes del común, sobre todo pues el soldado raso, ex esclavos, algunos indígenas, mestizos de todo tipo que no eran ni indígenas como para estar en servidumbre, pero no del todo españoles como para tener cierto estatus por encima de eso. Y la oficialidad, que todos venían de ser Claro, antiguos ya eran la criollos, o la élite. mayoría, como Bolívar, ¿cierto?
que componían el generalato, la oficialidad del mismo. Y era un ejército libertador, un ejército que se decía combatir en nombre de la libertad e independencia de este territorio, de unas autoridades que eran frágiles, ¿sí? Pero por lo menos ya eran visibles, ya la gente podía identificar a título propio, estos son los que defienden la república y estos no. Ya como la gente tomara partido entre esos dos, bueno, depende de qué intereses estén comprometidos ahí, como los que usted mencionaba, de Pasto. Entonces, pues ese ejército libertador, el famoso Bolívar es el que más nosotros referenciamos, y aquí la pregunta del millón es, ¿qué podría ser libertador? ¿Sí? ¿Y por qué Bolívar lo fue? ¿Qué nos podría decir usted que... Pues ya ahí podríamos entrar a la fundación de Colombia, ¿no? Claro, Constitución de Cúcuta, 1821, se crea una república en medio de la guerra, ¿no? Grandes lugares de grandes territorios, porciones Venezuela y lo que hoy es Ecuador, seguían bajo dominio realista, se crea la república y el ejército libertador tiene que ir al sur a seguir peleando hasta el 24, ¿no? Hasta el 24. Y vuelve Bolívar ya en una metamorfosis de... Ahí sí es el libertador absoluto, ¿no? Ya después de haber derrotado. Y pues la constitución de Bolivia, ¿no es cierto? Constitución de Bolivia que es un presidente vitalicio, que por supuesto es Bolívar, con derecho a elegir un sucesor y con un senado también vitalicio. Pues eso suena a monarquía, o al menos así le sonó a los neogranadinos. sí, a unos que eran republicanos, pero no tan aristocráticos como lo estaba planteando Bolívar, que le dio un giro claramente autoritario a la república, que es posible, ¿sí? Esto es algo que me interesaría aclarar, porque ya uno hoy en día no suele estar tan familiarizado con estos términos, a los que esta gente de esta época sí estaba familiarizado, como era lo que había sido la experiencia de la antigua República Romana o la democracia ateniense y demás. Y es que en momentos de crisis, como lo era una guerra y una revolución que todavía estaba activa, pues se necesita concentrar esos poderes que están dispersos en En un más hombre. autoridad en una sola persona mientras se soluciona la crisis. Y la dictador. Dictador era el... Y eso es lo que termina pasando, ¿sí? Ahora, hay que hacer una reseña previa, ¿no? Este título de Libertador es algo honorífico que se le da a Bolívar en Caracas, en 1814. Una vez él, después de participar en el intento de independencia de Venezuela, pues su patria natal, pues fracasa en ese primer intento. Ellos también tuvieron, por así decirlo, su patria boba, ¿sí? Termina refugiándose aquí en la Nueva Granada, que le da tropas, el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que era ese intento por ir consolidando una autoridad para todo el territorio, todavía en disputa con otras provincias, o que seguían siendo fieles al rey, o que querían un proyecto diferente, como el de Cundinamarca y su centralismo, ¿sí? En cabeza del famoso Antonio Nariño, que le prestan tropas a Bolívar para liberar su patria en una campaña que fue muy rápida y que se considera, o lo considera en la época como admirable, justamente porque en un tiempo muy corto logró recuperar todo el país. Llega a Caracas en 1814 y le dan el título honorífico de Libertad 1813, si no estoy mal. Y ahí también 13 y el hablando 14. de la libertad que imponía Bolívar, también hablar de la guerra a muerte, ¿no? Ah, claro, muy Ese es importante. otro detalle. La gente suele olvidar algo que es público y digamos nunca fue un secreto. En Trujillo, en 1813, Bolívar, en una zona muy cerca, frontera con Nueva Granada, da un decreto, ¿cierto? Una política oficial de sus tropas de que quienes estén en contra mía, pues mejor Quienes dicho, sean españoles, cuenten con la muerte y estas cosas. quienes sean españoles, no, quienes sean Jamás, españoles y exacto. no españoles nacidos en Europa que no participen activamente a favor de la República. O sea, si ellos fueran neutrales, iban a morir. Tenían sí o sí ayudar a la República o... ¿Y cuántos Y pasaron ser leales a por la el patria. fusil? Miles. Por lo menos en ese episodio venezolano estamos hablando de unos centenares, ¿sí? Se procedió con mucha violencia, inclusive gente ya desarmada, prisioneros, Enfermos, muy hospitales. famosa la masacre en Valencia en 1814, que ya han retirado las tropas republicanas para no dejar prisioneros, los pasan inclusive por machete, piedra, lanza a 400 algo de personas que tenían ahí, entre esas pues gente que ni siquiera habían sido soldados, sino simplemente personas desafectas a la república, que siguieron siendo fieles al rey, pero pues no habían tomado hostilidades
Sí, directas, eso es un crimen que sin no duda, sea que se denunció en su momento, pero que digamos muchos no le dieron tanta importancia porque consideraban que sí o sí había que en ganar una la guerra. medida. Sí, es que en la guerra y las pasiones humanas se Y pues en desbordan. Bolívar se vieron. Aún así le dieron el título de Libertador, ¿cierto? O por lo De que menos en lo liberó. Caracas, sí, a un precio quizá muy alto para algunos que ya lo estaban denunciando. Y ahí surge, ¿cierto? Una primera de un libertador, como un oficial que combata en favor de su país o inclusive de países hermanos. Aquí es claro entender que la noción de patria puede ser muy local, literalmente lo que le da a usted a la vista en el lugar donde nació, donde se crió, o una más amplia en sentido cultural, que es todo lo que era estos reinos en las Indias, ¿no? O eso que se va a popularizar como América. Literalmente Bolívar se sentía solidario con la lucha de los que en favor de la República, Bolívar y otros muchos, se sentían solidarios con la que se está dando en las provincias del Río de la Plata, la que hace el futuro Argentina, la que se da en Chile, la que se da en Perú, la que se da por supuesto aquí en la Nueva Granada, en Nueva España, el futuro México. Se sentían solidarios de una misma lucha, por lo menos sobre el papel o sobre el espíritu. Ya ver cómo se coordinaban entre ellos, pues era un reto de cara a un enemigo común, que era pues el ejército literalmente enviado desde España hasta cierto punto, pero sobre todo quienes seguían aquí siendo fieles a ese rey, ¿cierto? Entonces, a eso era lo que combatían los libertadores, a eso era lo que se oponían, y obviamente estaban buscando esa solidaridad de otros que ya lo vienen haciendo por su cuenta propia. Y el que va a ser más exitoso sin duda, pues es Bolívar, que usted bien lo decía ahorita, pues lo llevó hasta el mismísimo Perú, liberando a los peruanos, o bueno, eso decía, ¿cierto? Algunos le creyeron y lo hicieron ver así, otros pues no tanto, y bueno, eso va a generar después conflictos y es si el que es el guardián de la libertad no se puede volver más bien su verdugo, ¿cierto? Como que es muy celoso en resguardar nuestras libertades al punto de restringírnoslas en caso de necesidad, como es justamente ese salto que después es el que va a dar Bolívar, Con la ese giro dictadura. autoritario con la famosa dictadura, que en las repúblicas antiguas era la figura excepcional, ¿no? Con la cual se Y, buscaba solventar una crisis, pero el problema de esto hasta el día de hoy es que todos sabemos cuándo empiezan las dictaduras, no cuándo terminan. y también hablar de estos muchachos, ¿no? Los de la conspiración septembrina que intentaron matar, entraron por la noche a matar a Bolívar. Que así Fíjese, se tratan los tiranos, ¿no? fíjese usted, ¿no? Ambos hablaban a nombre de la libertad. ¿Qué reflexión le merece eso? Porque tanto Bolívar se volvía dictador en función de De defender la libertad, salvaguardar las libertades como ante los la crisis. conspiradores en función también de lo mismo al matar a un tirano, proceder Ahí se contra un tirano. refleja y creo que en esas charlas lo vamos a ver, la propia polisemia de las palabras, ¿no? Tenemos la palabra, pero yo la uso de una manera, Gilberto la usa de otra, y vamos a luchar por imponer un sentido a esa palabra, y libertad es una de las palabras más manoseadas Sí, que hay. inclusive algunos creen que es mejor renunciar a la misma, pero eso puede ser un poco más peligroso. Sin duda es una expresión polisémica por excelencia, pero pues creo que también se puede documentar muy bien el que renunciar a la misma puede generar muchos más problemas que, que los que aparentemente se resolverían. Usted acaba de decir algo clave, ¿no? Y es que aquí todos están disputando una misma posición, ser defensores de la libertad, unos más moderados, unos más radicales, ¿sí? Otros de manera más genuina, inclusive pueden estar de acuerdo en la definición, pero no en la definición decir que yo soy más Claro, fiel libertad, en eso que usted, libertad es una palabra ganadora, ¿no? Nadie va a decir nunca que está en contra de contra la la libertad, o libertad. sea, es súper antipopular, no puede legitimar un proyecto político diciendo que vas a acabar con la libertad. Y entre los diversos proyectos políticos que surgen ante la crisis colombiana, quisiera destacar a García del Río en sus meditaciones que propone para Colombia, algo que a nuestros ojos suena escandaloso, pero era que Colombia fuese una monarquía constitucional con Bolívar como rey para salvaguardar la crisis. Ni tan lejana, acuérdense que hoy en día todavía tenemos monarquías constitucionales en países pues muy modernos como España o Gran Bretaña. Y es una salida que de hecho mucha gente en ese entonces adoptó, no solo en América, Sí, sí, sino en García del Europa. Río lo justifica de esa manera. El Reino Unido es una monarquía estable, hay derechos individuales, hay libertades, Francia ya para ese entonces volvía a ser una monarquía también. pero fue un escándalo, ¿no? No Claro, luchamos 10 años, dimos nuestras vidas, nuestras propiedades para tener otra vez una monarquía.
y pues ese proyecto no prosperó, pero también demuestra lo que nos hablando, la incertidumbre, ¿no? No se sabía qué hacer. ¿Será que volvemos a una monarquía diferente? ¿Será que volvemos a una república con el dictador? ¿Será que tenemos el gobierno más representativo y popular? ¿Cómo salvar un país? Sí, y más cuando había ejemplos a la mano, ¿no? No solo está la Gran Bretaña, la gran potencia victoriosa del entonces, sobre todo después de culminadas las guerras napoleónicas, con el que este ejercicio revolucionario francés, pues no se acaba, pero por lo menos se contiene, ¿no? Hay una restauración de la monarquía, pero en clave constitucional, usted lo acaba de decir. Ya es un rey que gobierna no por derecho divino, sino por consentimiento a la soberanía de sus súbditos, los franceses, que pues elevan una constitución para que sea tutelada, ¿cierto? Y protegida por poderes públicos de los que está el rey. Es una solución que aquí también algunos pensaban, o para la Nueva España, ya hay un intento de crear una especie de monarquía provisional en cabeza de una figura militar como era Iturbide. Como no consiguieron el candidato para la monarquía, pues él mismo se nombra rey, eso pues no funcionó. Y en Portugal, perdón, en Brasil, Brasil. que pues había un monarca que sí se logró consolidar, el hijo de Juan, Pedro, se hace rey en 1822, si no estoy mal. Y pues Colombia estaba recién independizada, ya pues las campañas libertadoras habían logrado varios éxitos tanto en la Nueva Granada como en Venezuela, en la misma Quito, la que futuramente se llamará Ecuador, inclusive en el mismísimo Perú. Y eso les da la, como quien dice, la libertad, valga la redundancia, de pensar, bueno, ya ganamos la independencia, ¿cómo consolidamos la libertad? ¿Cómo ¿Sí? organizar un ¿Cómo país? organizar un país ya no para épocas de guerra, sino para épocas de paz? Pero pues teniendo en cuenta todos estos ensayos que están dándose en el mundo, literalmente. Los colombianos tienen una conciencia continental y mundial de lo que están viviendo. Usted acaba de mencionar posiblemente uno de los más lúcidos en tener claro ese panorama, pues desde un lugar privilegiado, porque si no estoy mal, Juan García del Río vivía en Sí, Londres, estuvo viajando en otros lugares. que era posiblemente el mejor lugar en el mundo en ese entonces para ver qué pasaba en todas partes. Y como persona vinculada al cuerpo diplomático, entiendo, del gobierno de la República de Colombia, estaba en ese plan de proponer soluciones o de proponer alternativas de cómo organizarnos ya una vez adquirida la independencia, ya reconocida inclusive por los Estados Unidos, por Gran Bretaña y por supuesto por los países del resto de Hispanoamérica. Y sin embargo, usted acaba de decir también otra cosa clave, ¿no? El rol de dictador de Bolívar, pues digamos como que mediaba un poco de manera inconveniente en este debate, porque cualquiera que, y García del Río era bolivariano, ¿cierto? O boliviano, como les decían en ese Sí. entonces, pues qué garantías de debate hay sobre esas alternativas que le está proponiendo si con un dictador el Congreso estaba disuelto, la famosa convención de Ocaña que se convoca para finalmente ver si se le incorporan reformas a la Carta de Cúcuta promovida por Bolívar, pero como fracasa la disuelve y después se Se nombra declara dictador, dictador. toda la cosa. Se Y declara dictador con decenas de actas que piden que asuma, o sea, las municipalidades lanzan sí, actas pidiéndole, prácticamente es Bolívar, salve usted la patria. Y es pues justo el, decir que fue popular la dictadura de sí, Bolívar. sí, sí, la gente, o sea, no, es que el problema, como lo decía Gilberto, de las palabras es que nosotros asociamos dictador ahora como después del siglo XX con socialismos, etcétera, al gran sangriento monstruo, un Stalin, un Hitler, Sí, sí, pero sí, no era dictador de que asumía todos los poderes mientras pasaba la crisis. la crisis y pues muchísimas municipalidades le piden a Bolívar que asuma la dictadura y pues cuenta durante un considerable periodo de tiempo con el beneplácito de la gente lo pedía. Exacto. Pero hay quienes saben que a pesar de esa popularidad, eso puede dar pie a una abierta tiranía, y más con ese proyecto de constitución que usted decía proponía Bolívar. García del Río veía que eso era, si se quiere, una solución provisional mientras se hacía algo similar a como se había tratado en México, de que Bolívar en vida, o sea, fuera dictador que vitalicio mientras estuviera vivo, una vez muerto, ahí sí llega un príncipe europeo, ¿sí? O en algún momento él decide retirarse en vida y se le da camino a ese rey. La diferencia de tiempo era lo que se demoraran en buscar un candidato en Europa que Se estaba estuviera buscando, dispuesto. ¿no? Se enviaron diplomáticos a ver qué casa
podía traer un rey que fuera más afín con la cultura y las costumbres Que era una solución, digamos, un poco desesperada para darle viabilidad a al la país. Es que dictadura de Bolívar, no... porque inicialmente la dictadura aparentemente funcionó bien, pues dada la popularidad que tuvo. Se reforzó aún más esa popularidad con el intento de asesinato que en septiembre de 1828 lideran ciertas militares y políticos y ciertos civiles Y aquí en la jóvenes, capital. jóvenes entusiastas de la libertad, ¿no? Sí, que veían que pues ese giro de la dictadura pues era simplemente darle carta abierta a una tiranía. Tratan fallidamente de darle, inicialmente era capturarlo, después se acelera porque se les daña el complot y se deciden a matarlo. Y en esto es muy importante, por ahora solo mencionar los nombres, ¿no? De esos conspiradores. Un señor llamado Florentino González, del Que va a ser Socorro, si no estoy bastante. mal, que es lo que hoy en día es Santander, el departamento de Santander, la región del Santander. Ezequiel Rojas, boyacense, ¿sí? Eh, quien también estuvo ahí involucrado, por lo menos en las discusiones de qué hacer contra Bolívar, ¿sí? Un señor llamado Mariano Espina Rodríguez, de ¿Verdad que él Huáscar, por también aquí fue cerquita, conspirador? entre otros, un poco pues menos famosos como Carujo, Ramón Guerra, que eran los militares que estaban al frente de la Pero conspiración. ahí valdría la pena adelantarnos un poco. Ezequiel Rojas y Mariano Espina, ¿no? Fundador del Partido Liberal y Partido Conservador. Si alguien quisiera ver liberales, Partido Liberal y contra Santander y contra Bolívar y Bolívar Conservador, ¿no? Ahí están los dos fundadores contra Bolívar. Eso nos da pies para después ver por qué esa necesidad de diferenciar ser liberal de ser conservador, ¿sí? Y eso es algo que pues miraremos ahorita con más detalle al cierre de este video. Y lo cierto es que hay un episodio clave, es esa dictadura de Bolívar. Eso marca un antes y un después de lo que era el ensayo de crear una república independiente desde 1810, desde el 20 de julio, que digamos es el iniciador del proceso, todavía pues con los detalles que mencionamos ahora, que pues aparentemente no permiten todavía hablar de independencia, pero en parte sí, en fin. Y después de ahí en adelante, ¿quiénes son los mejores candidatos a defender esa república diciéndose ser partidarios de la libertad? ¿Sí? O sea, se empiezan a configurar efectivamente partidos o partes de la ciudadanía que dicen estar en favor O en contra del o en proyecto. contra de determinados aspectos del proyecto y sobre todo de ciertas personas, en este caso de Bolívar, que sin duda inaugura una tendencia, por lo menos partidista, en torno a estar a favor o en contra de él. Ya los nombres que se vayan a dar, eso va evolucionando con el tiempo, ¿sí? Pero ahí sí hay un hito. Se desata la conspiración, pero además una rebelión, ¿no? Hay militares que habían participado con Bolívar en la independencia que se Que se rebelan. sublevan José Hilario Obando, López, López, Córdoba en Antioquia, que es asesinado por tropas un bolivarianas. poco posterior, la inicial sí es la de López y Obando, en la provincia más inestable, que era justamente el Cauca, ¿cierto? Bolívar envía a dos de sus generales, Tomás y Brenner Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Todos estos cuatro personajes que les acabas de mencionar van a ser los presidentes de la República posteriormente, casi que en ese orden, ¿no? Primero Alcántara Herrán, Mosquera, José Hilario López y Obando. Obando. Unos en su momento en favor de la dictadura, Mosquera y Herrán, y otros en contra de la dictadura de Bolívar, como López y Obando. La confrontación no llega a mayores, entre otras cosas porque aprovechando la crisis interna, una república amiga nuestra, la de Perú, le da por invadir Ecuador, hay una guerra internacional, interviene uno de los grandes generales de Bolívar, Sucre, los derrota y justamente en ese proceso de negociación de estabilizar fronteras y demás con la República del Perú, entre el cuerpo de ministros de Bolívar en Bogotá, recibiendo la visita de unos delegados de Francia, es que aventuran la idea de si ellos les sirven de intermediario a los franceses para buscar ese Mm, candidato a un rey. Aparentemente Bolívar da un beneplácito no en favor de esa misión especial, sino de que la monarquía sería lo mejor para estabilizar estos países. Hay quienes dicen que él lo que quería dar a entender es que la monarquía era favorable en función de tutelar la independencia de estos países, en este caso de Gran Bretaña, que por ejemplo sirviera de veedor entre el Tratado de Paz de ah, Perú y Colombia después de esta guerra. Otros lo leyeron como el check, ¿cierto? sí, yo me voy más por Para eso. buscar la monarquía. Y eso sí desata la rebelión de uno de sus grandes generales, que es José María Córdoba, en Antioquia. Es derrotado en una campaña de un mes, no duró mucho, la batalla del Santuario,
Él ya rendido, pues es abordado por oficiales del ejército Por de la irlandeses. dictadura y lo ejecutan, ¿sí? Pues ya rendido y pues muchos lo toman como un crimen de guerra porque él ya estaba rendido. Córdoba, uno de los grandes militares neogranadinos que han participado en la campaña libertadora, es famoso su grito de combate de Ayacucho, eh, paso de vencedores, ¿cierto? Con el que finalmente hacen un asalto clave en esa batalla, y que junto con Santander, que venía exiliado porque le conmutaron el funcionamiento por el destierro después de la Porque conspiración no se le septembrina. pudo, por más que se quiso Sí, comprobar que le ha tenido que ver con la conspiración, nunca lo pudo comprobar y lo exilian. creo que la única prueba era que si no estaba del todo con Bolívar ya era lo suficientemente cómplice Claro, porque por el Santander estatuto, encabezaba la oposición sin en duda. Ocaña. En Ocaña fue el principal opositor a Bolívar, ¿no? Bolívar, nuestro primer presidente, Santander, nuestro primer vicepresidente, y como vicepresidente, pues no fue solidario en la posición unánime que debería tener el Ejecutivo, por ejemplo, en apoyar la reforma a la Constitución, y se volvió el principal opositor de Bolívar. Como obviamente él era subordinado a Bolívar en calidad de vicepresidente, renuncia, participa de la convención de Ocaña, después se dan los sucesos que hemos mencionado, fracasa esa convención, todo el tema, y se vuelve como el líder obvio y visible de una oposición, no a Bolívar en general, sino a su dictadura, ¿cierto? Una oposición que es, ya es clave decirlo, ¿no? Que se reivindica a sí mismo como liberal, ¿no? Nosotros somos los liberales contra los serviles, que son los bolivarianos. Y pues no es sorpresa que de la tradición de Santander vayan a venir lo que serán el Partido Liberal. Que eso es lo que daría pie a que efectivamente ahí uno puede ver una especie de semilla de origen en los partidos. No es tan descabellada esa idea, lo que pasa es que tiene muchos Muchos problemas matices. y es concebir que ellos ya tenían tan claro, ¿sí?, esas distinciones. Esas distinciones se van depurando en la confrontación misma de Y doctores de ideas y aquí van demás. para aquí, para allá. Se va depurando y ese es un episodio clave. Finalmente, Colombia como proyecto, pues fracasa, ¿cierto? Esa unidad política que soñó inicialmente Francisco Miranda, un venezolano, que heredó Bolívar y que trató de implementar, pero pues con todos los inconvenientes que hemos mencionado, hacia 1830, ¿cierto? Ya Ya se disuelve se separa Venezuela, se separa ya lo que es Ecuador. Ecuador y la Nueva Y Granada. ya es insostenible, ¿no? Es insostenible. La trata de mantener Urdaneta, un general venezolano, por una dictadura, pero no goza de mayor popularidad y él se rinde, ¿no? Él lo entrega el poder en Apulo. Y ya llaman a una convención ya para crear la República de la Nueva Granada, vuelven los santanderistas exiliados y ya se cierra el capítulo de Colombia. Y entre otras, de entre los exiliados, el mismísimo Santander, que termina siendo Regresa electo como como primer presidente. presidente, ya propiamente de una Nueva Granada, pues separada de Venezuela, de Ecuador, pero todavía con Panamá. Sí. Y ahí sí podemos decir que empieza genuinamente esa historia, ¿sí? Ya más concentrado, un territorio un poco más modesto, ¿cierto? El que acabamos de mencionar, Más controlable. pero con unas instituciones efectivamente ya un poco más maduras. A pesar de toda la crisis y demás, pues había una constitución que no era Ya, sino la actualización de la previa, y solo ya se que hacia el habían territorio de la Nueva Granada. realizado elecciones, ¿no? Ya se había Habían experimentado el sufragio elecciones, limitado, pero ya había como una implementación de las instituciones representativas. Ya sí, habían unas había más elecciones, experiencia. había más experiencia, pues Santander ya lleva una gran trayectoria como gobernante, ese fue el criterio con el que básicamente lo eligieron, ¿sí? Además tenía un rango de militar, una persona clave. Y se consagra esa máxima por la que también es bien recordado Santander, ¿no? Colombianos, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. Y ya es pensando cómo en épocas de paz, ¿sí? Digamos, la República había sorteado su primer obstáculo, que era defenderse en épocas de guerra, cómo lo va a hacer ahorita en épocas de paz. Y ya pasaba el episodio de la dictadura boliviana y demás, pues se creía que ahora sí se Se iba a creía, normalizar. sí, que iba a haber un consenso, porque ya ha sido derrotado. Primero el enemigo español, luego el enemigo bolivariano, y ya iban a reinar las instituciones liberales. Y la conspiración de Sardá mostró que eso no iba a ser tan fácil. Un militar de origen estrictamente español que alcanzó a liderar un intento, ¿cierto?, de, de conspirar contra Santander. Nunca se ha aclarado del todo, o por lo Sí, hay menos mucho no es tan claro, misterio. cuál era el verdadero propósito político de la conspiración, porque más allá de tener desacuerdos con Santander, que no era el único que lo tenía, pues qué quería lograr con eso.
y pues qué alternativas ya había, por ejemplo, de algo que, como decíamos ahora, ya se da por definitivo. Ya éramos una república, no una Sí, ya no hay monarquía. más. Ya además era un país de ciudadanos, ¿cierto? No de súbditos. Y eso pues tiene una serie de implicaciones. Casi que, y esto Kevin nos lo podrá explicar mejor, se da por entendido, no solo, no solo se le da un contorno al presente que están viviendo, con las autoridades que se pueden reconocer, tanto a título personal, presidente, congresistas, todo esto, sino a título institucional o jurídico, con una constitución, sino que se leen en un momento de la historia, ¿cierto? Con el que ven un pasado, definitivamente con el que rompen, ¿cierto? Un pasado de opresión, eh, que si tendrá alguna virtud es que mal que bien nos incorporó dentro de la matriz de la civilización, pero no nos permitió disfrutar de todos de sus frutos, ¿cierto? Justamente por el tipo de gobierno despótico y demás que teníamos. Y de aquí en adelante el futuro está abierto solo a mejorar. Y con eso nace la famosa idea, o por lo menos se arraiga, de que cuál es el fin de la institucionalidad liberal, pues que en la medida que proteja la libertad va a haber progreso, Progreso, ¿cierto? ¿no? Progreso es clave, ¿no? El futuro es irremisiblemente mejor que el pasado. Y es inevitable, ¿no? Todo aquel que se oponga al progreso, pues es enemigo de la humanidad. Es un enemigo de la Literalmente. humanidad y Y de eso la libertad, entre legitima otras cosas. cualquier argumento. Decirte que tú es, estás como retrasando el progreso, te estás oponiendo o estás involucionando, retrógrado, ¿no? La palabra de momento es retrógrado, ¿no? Está Ya surgen, retrogradando. sí. Y le dicen a uno, ustedes son unos retrógrados y nosotros somos progresistas. ¿Y quién puede decir que sí soy retrógrado, no? De nuevo, pasa eso que usted mencionaba con la libertad, ¿no? En principio nadie se pretendía ser enemigo del progreso. Pero sí se da una distinción de el progreso debe ir a un ritmo o más pausado o acelerado. Y creo que eso es clave porque de aquí en adelante, y ojo con esto, y es muy importante que lo tengan claro, la institucionalidad de este país, ¿sí? Nace en defensa de la libertad, o bueno, dice estar en defensa de la libertad, otra cosa es que lo logre, eso lo veremos a lo largo de estos programas, pero además es un programa siempre, es un programa realizable hacia futuro, del cual en principio nadie tendría por qué salirse, ¿sí? Todos estamos defendiendo esta institucionalidad porque es la que sí o sí nos tiene que traer ese progreso. Sí, hemos llegado al acuerdo de que esa es la vía y nadie se puede. O eventualmente quienes se desvíen, ¿cierto? Pues deben ser puestos en su lugar. Ya con Santander en su gobierno, que se va hasta 1837, pues se vio algo de esto, no solo con Sardá, que representaba ese retroceso a una especie todavía de proyecto Bolivariano, prohispano o prolivariano, algo de este estilo, militarista. ¿sí? Y que se va a confirmar aún más con un tránsito que va a ser un poquito traumático, que es el que hasta el día de hoy vivimos, ya por el hecho de ser república, y es, todos somos favorables a esto, pero unos los hacen desde el gobierno y otros desde la oposición. Y Santander inaugura esa tendencia al, pues todo gobernante en el cargo quiere o espera que el que lo vaya a suceder sea igual o mejor a lo que usted ha hecho, ¿no? Y Santander obviamente estaba preocupado de que si lo iba a heredar estaba a la altura de ese reto. Se inclina, o él y sus seguidores se inclinan por dos personajes, Vicente Azuero y José María Obando. Obando con un prestigio militar, Azuero como un gran legislador, había sido docente, ¿no? En la cátedra de esa incipiente primera universidad laica que hay en Colombia, la Universidad Central, futuramente se volverá Universidad Nacional, en la cátedra de legislación, enseñando con el famoso Jeremy Bentham, que eso generó todo un escándalo en la época, enseñar bajo este tipo de doctrinas que se consideran eran las propias, ¿no? Para una época más Para moderna. una nueva república, sí. Entonces, entre esos dos, pues se inclina, si no estoy mal, Probando. por Obando, pero Azuero también se lanza. Y ambos pierden porque el que queda es el que venía a ser de vicepresidente de Santander, llamado José Ignacio Márquez. Un gran jurista de mucha experiencia, había sido presidente en la constituyente de Cúcuta y un civil. ¿Sí? La idea de que esta transición, ya en una época de paz, se diera plenamente hacia civiles, en este caso Ese con Márquez. momento es clave, ¿no? Porque es el momento de ya una estabilidad, de una mayor estabilidad, pero es el momento en que la república entra
de lleno en la lógica representativa, democrática, parlamentaria, en el sentido de que cada 4 años se cambia el poder Como hasta el porque día de la hoy en gente principio lo hemos venido. lo refrenda y es la primera vez que Colombia, bueno, lo que va a hacer Colombia se enfrenta a eso, pero cambiando de, o sea, estaba Santander y se opta por otro proyecto político y es algo que nunca ha pasado, ¿no? Nunca se ha cambiado y varios santanderistas militares, cuando se enteran que ya ganó Márquez, le dicen a Santander que no lo deje, que se oponga, porque cómo va a ser posible. Pues Santander dice, no, pues así es la democracia. Sí, Y a Márquez va a haber el gran descontento que termina en la guerra a los supremos. Pero era la primera vez que Colombia hacía ese tránsito pacífico y democrático. Y pues era gente que nunca lo había hecho, ¿no? O sea, para nosotros es evidente que cada 4 años se cambia el poder. y sin embargo tiene sus tramas hasta el día de hoy, ¿no? Porque en principio cada quien en el gobierno dice, 4 años no son suficientes para hacer todo lo que prometí, ¿sí? Y a lo mejor esos 4 años sí pudieron haber sido suficientes, pero tuve una oposición muy fuerte, o sea, como que no me dejaron gobernar. Esa es la dinámica, ¿no? Es la dinámica parlamentaria. Esa es la dinámica, sí, parlamentaria y republicana, ¿sí? Como que esta alternación en el poder es saludable, es necesaria, a pesar de que tiene sus traumatismos. Y como usted bien decía, era la primera vez que se hacía ese ejercicio. Queda Márquez. Es importante decir que el país en materia de libertad en algo concreto, ¿no? Porque hasta ahora uno esto lo siente como todo muy conceptual. Sí, muy abstracto. En materia concreta, pues la libertad ¿para qué sirve? Para realizar el proyecto de vida individual de las personas, con los recursos que hay al alcance. Digamos, uno siempre, y eso es una premisa de la política aquí y en todas partes y en todas las épocas, uno se atiene a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que vivimos en un mundo de escasez, donde hay que producir, ¿cierto?, para no morirse de hambre, y que para eso se necesita una serie de garantías frente a una institución clave con el que se logra esto, y con el que hay progreso y prosperidad, que es la protección de la propiedad privada y todo lo que ahí deriva. No hay ningún discurso de la época que no diga ser amigo de la propiedad privada, ¿no? Casi que ser sinónimo de defender la Era, libertad es sinónimo de defender la era propiedad privada. inimaginable, ¿no? Para el momento que alguien dijera que se va a abolir. Y es la base de nuestra institucionalidad hasta el día de hoy, proteger esta entidad, con obviamente matices que se van abriendo camino con el paso del tiempo, porque empiezan a privilegiar otros temas que son más importantes frente a eso, pero sigue siendo una base clave de nuestra institucionalidad y eso es importante comentarlo, porque esto sí se tramitaba en temas que podían tener impacto en el día a día de las personas muy importantes. Por ejemplo, no solo dejar de ser esclavo, algo que ya se había tratado de romper en su momento, con una famosa ley de vientres de 1821, que eso lo hereda la Nueva Granada, pero Venezuela y Ecuador también, de los vamos a liberar, pero todavía no del todo porque los propietarios de esos esclavos pues asumieron un costo en mantenerlos y demás, entonces Sí, prevén una indemnización. temían el primero el desbarate económico y también temían el desorden social, ¿no? Personas que han sido esclavas, entonces seguramente esta gente va a salir a robar y a matar porque O por lo entonces menos no iba a ser gente que iba a respetar a sus antiguos dueños y las propiedades que ellos tenían. Un miedo que se va a volver real, ¿sí? Ahora, no tan real como obviamente lo exageran sí, los que lo porque ellos vivieron, lo pasaban como que va a ser el fin de la porque hay república. otros esclavos que pacíficamente se incorporaron a la vida económica del entonces sin mayores traumatismos. Y lo mismo con los indígenas, ¿no? De unas tierras que van a tener, que después se disuelven, vuelven y se las reincorporan, pero ya por peso de población, pues eran claramente una minoría, ellos van siendo, digamos, cada vez más reducidos y asimilándose al resto de la ciudadanía en el reto que les decía hace un momento, de sostener su proyecto de vida en unas condiciones de mínima seguridad y orden en la que pudieran desenvolverse. Una época en la que era un país todavía eminentemente agrícola, digamos, era el oficio de la mayoría de las personas, las ciudades todavía eran muy pequeñas, había una actividad comercial dinámica, pero pues en términos Incipiente. proporcionales, toda muy inestable, sobre todo en conectarse con el mundo eh, a la hora de comerciar, ¿sí? El gran concurso de las naciones de los que hablan estos liberales, donde cada quien se va a especializar en lo que es mejor, y es algo que todavía vemos hoy en día, y en función de eso, pues todos van a progresar, ¿cierto? Nosotros todavía vendiendo, ¿qué cosas? Tabaco, oro, Tabaco. ¿sí? Inclusive las primeras cargas de café se empiezan a vender en la época de Santander, todavía algo muy pequeño, pero mejor dicho, lo que pudiera dar la tierra, que si esto no da es porque nos faltan brazos, ¿sí? O no tenemos capitales o la pericia
de gente que lo sepa hacer o nuestros transportes no funcionan, en fin. Hay un reto de la República es organizarse económicamente, no tanto por lo que el Estado hace, sino por lo que deja hacer. ¿Sí? Es decir, que aquí hay emprendimiento libre, libre comercio, una consigna también de la época, pero que se va depurando con el tiempo, ¿no? Y sobre todo en épocas de paz como las que venimos hablando. Sí, no, también decir eso, que llega la República en una forma política, pero en materia económica se sigue manteniendo la economía basada en impuestos, Todo lo que se habían criticado. en monopolios del tabaco, aguardiente, amonedar. Y pues, ¿quién ha dicho, no? Una república independiente con una economía colonial, ¿no? Esa fue la consigna de los liberales. Uno de los primeros grandes ministros de Hacienda de este país, José María de Castillo y Rada, era muy consciente de eso que usted acaba de decir, de, pues hicimos la independencia, pero nuestro sistema fiscal y nuestra política comercial sigue siendo la misma de la época de la monarquía, pero eso tiene una explicación y es que una república también implica más funcionarios, un cuerpo diplomático, un ejército, unos congresistas, Una deuda por la una guerra, deuda por la cual que adquirimos, muy importante ese detalle, una deuda que adquirimos con comerciantes privados en un Inglaterra, gran ejército que mantener de un viejos gran ejército, veteranos. además, en general todo un tren de gastos al que no se estaba habituado y que para eso se necesita pues unos Claro, todo recursos el que mundo no salen de la tenía, claro, nada. bueno, abrimos el tabaco, muy chévere tú, pero ¿y qué? ¿Y el fisco qué? Como... Porque se da la paradoja. Tenemos una deuda, la República adquiere una deuda que solo puede subsanar mal que bien con un sistema fiscal que es el que ya funciona. Porque puede que un sistema fiscal nuevo fuera mejor, pero no sabemos en qué tiempo iba a verse esos Claro, era resultados. lanzarse al vacío. Entonces, dejarlo por ahora sí, mientras se salía de esos compromisos. Y una vez empezaran a salir de esos compromisos, sí, moderadamente empezar a abrirse a algo que ya era una promesa desde la misma independencia, ¿no? Yo creo que el espectador se estará dando cuenta del carácter provisorio de todo, ¿no? Como que ahora no es el momento, más adelante será el momento de hacerlo. Las Que, condiciones eran... que permite entender además un diálogo entre las generaciones. Las más mayores, que son las que por definición tienen más experiencia, en este caso todos los grandes artífices de la independencia, eran partidarios de cambios más bien más moderados. Santander mismo era partidario de eso, el mismo Márquez seguía siendo partidario de esto. Y otros más jóvenes que eran un poco más impacientes porque justamente veían que querían vivir una república en la que esas libertades no se quedaran solo en el papel, sino que sí se dieran Sí, pasos decisivos. jóvenes que ya habían nacido en la República, ¿no? No habían nacido en una monarquía, sino que ellos ya habían nacido en la República y estaban impacientes por alcanzar el progreso. Muchos de esos los que mencionamos ahora, Azuero, bueno, sobre todo Florentino González, Ezequiel Rojas, Mariano Espina y otras muchas personas ya de provincias que además la participación política empieza a crecer, ¿no? Ya las elecciones al hacerse más frecuentes, no solo a nivel nacional, sino también local y regional, pues empieza a mostrar nuevas caras que antes obviamente no surgían, porque pues no había una república con elecciones y estas cosas. Entonces empiezan a aparecer familias o pues caras nuevas, ¿sí? De provincias, ya no solo de las grandes capitales, Cartagena, Santa Fe, Popayán, que eran las grandes ciudades de la época, Tunja, sino de ciudades como Socorro, como Neiva, algunos pueblos de Boyacá, Sí, jóvenes de provincia que van a estudiar a Bogotá. que van a estudiar a Bogotá porque además educación no había en todas partes, ¿no? Por lo menos la de más nivel. Y algo importante, y con esto vamos cerrando, el tipo de educación que recibían era totalmente liberal, no solo en el contenido, sino en la organización misma. ¿Y a qué me refiero con esto? Liberal en el que ya lo más común a estudiar, sobre todo en los estudios superiores, pero inclusive en los más primarios, a la gente se le enseñaba a leer y a escribir, pero la gente, y nosotros que ya eso lo damos como un hecho, es importante mencionar que en una sociedad analfabeta, aprender a leer y a escribir, y más en una república, es el acceso a la ciudadanía. Antes porque era un requisito para el voto, era, por ejemplo, saber leer y escribir. No era el único, el tener un ingreso, el tener una propiedad, el estar Sí, casado eran está otros casado. criterios. En general, cosas que demostraran cierto grado de responsabilidad, como para que la gente a la hora de decidir quién eran sus gobernantes, le costara, ¿cierto? ¿Sí? O sea, que fuera muy previsor a la hora de elegir Sí, un que fuera gobernante, responsable. porque pues era una persona que por sus responsabilidades pues le costaba lo que esos gobernantes hicieran. Eso por un lado, en torno a esa educación como en lo más básico. Y en la superior, casi todos estudiaban derecho, saber las leyes, defenderlas, entenderlas, proponerlas.
pues era muy importante y siempre en función de defender esa institucionalidad recién adquirida, ¿no? De la mano de un conocimiento que se empieza a hacer cada vez más popular entre las élites que estudian, ¿no? La famosa economía política, ¿sí? Y más en épocas de paz, donde todas estas promesas Que acumuladas de libre comenzaban comercio, a ser más visibles. de prosperidad, de progreso, pues hacía que este conocimiento empezara a adquirir cada vez más fuerza. Ahí hay una persona clave, ¿no? Que es nuestro amigo Florentino González, ¿sí? Que ya empieza a coger fuerza en una época en la que pues muchas de estas personas todavía se seguían amparando bajo el liderazgo de Santander, que era el que seguían viendo como la gran promesa en seguir llevando a cabo este programa cada vez más lejos, este programa de progreso y demás, pero que con Márquez algunos le verán que se está retrocediendo en ese camino dejado por Santander y hacia mediados, ¿no?, del gobierno del mismo se desata una guerra civil que de nuevo sigue siendo justificada en nombre de la libertad, tanto para quienes defienden el gobierno y se suman en defensa del orden De la constitucional, institución. y de los que creen que no basta con simplemente ser fiel al orden constitucional, sino ser favorable a ese progreso, ¿cierto? Claro. Se da la famosa guerra conocida de los Supremos, en la que hay comandantes del antiguo ejército libertador u otros que están Grandes sobresaliendo, caudillos. ¿sí?, que se hacen supremos en su provincia, por eso ese nombre, y empiezan a reclamar una bandera que también se creía importante desde el nacimiento de la independencia, ¿no? El federalismo. Aquí surgen también otros nombres como Manuel Murillo Toro, que empieza sus primeros pinitos en prensa y demás en esta época. Todas estas juventudes que van a ser muy importantes de aquí en adelante y sobre todo en el siguiente episodio mencionaremos con más detalle, que están hablando de libertad en sinónimo con progreso, con ya libertad en términos muy económicos, libre cambio y estas cuestiones. Y sobre todo algo bien interesante, ¿no? Romper definitivamente con una herencia no solo jurídica, sino cultural, con eso que llaman la colonia, todo lo que fue el pasado español, que evidentemente eso no se sale de un día para otro. Por ejemplo, se empieza a criticar más fuerte la iglesia, ¿no? Y Claro, es la vieja representante. La única institución que sigue teniendo. Que quien era católico. exacto. Así como decíamos que quién va a estar en contra de la libertad o quién va a estar en contra del progreso, quién iba a estar en contra de Dios. Y más si tenemos a sus representantes en la tierra, como es la iglesia, ¿no? Todos esos temas pendientes no se van a subsanar por ahora, pero ya se van a empezar A ser objeto a ser de debate. objeto de debate, de estudio. Los que eran favorables a derrocar al gobierno de Márquez, pues fracasan. La guerra de los supremos la gana el gobierno. Se cambia la constitución, pero no en favor de la federación, sino incluso en centralizarla aún más, mientras se considera que se le da más espacio a que la gente Se madure el siga, ejercicio de sus sí, sí, libertades, se ¿no? considera que estaba muy, muy incipiente y hay que darle tiempo, es eso, proyectivo, ¿no? Ahora no, más adelante, Y más otros que dicen, adelante. si no es ahora, después no será. Ese es un debate que hasta el día de hoy mantenemos, ¿sí? Y que teníamos unas generaciones muy lúcidas que lo sabían entender bastante bien, y la prensa y las fuentes de época son tremendamente abundantes. La mayoría de quienes nos siguen a lo mejor no son historiadores y no saben lo grato que es poder meterse en estos debates, ¿no? Kevin, que lo ha hecho con juicio, sabe lo, lo profundo que eran La estas claridad, reflexiones. sí, la claridad y la vigencia, ¿no? Unos debates que tienen una vigencia absolutamente actual, que está dando hace 150 años, Sobre la organización del Estado, si centralismo, federalismo, libertades si el Parlamento debería individuales, ser más poderoso que el presidente o al revés, las libertades individuales, sobre todo en el campo económico, pero también inclusive educativo y ya de manera también hasta incipiente religioso, y en todos los campos, ¿no? De libertad de expresión, civil, prensa, prensa, en fin, que esa reacción, digamos, en contra de estos que de manera más audaz proponían libertades, pues triunfa con dos gobiernos, el de Alcántara Herrán, el que sucede a Márquez. Él de hecho fue uno de los generales que defendió al gobierno Márquez, era su secretario de guerra de hecho. Queda electo en medio de la guerra y se posesiona, gobierna hasta el 45, el 41 al 45, llega el famoso Mosquera, el temido Mosquera. o el temido Mosquera para algunos, y aquí se da un giro importante y con esto podemos ir cerrando por el día de hoy, y es que el programa liberal adquiere carta de naturaleza propia, ya no solo como una virtud a defender, como una identidad
compartida de todos los ciudadanos en defensa de una institución liberales, sino ya la bandera de un partido. ¿Sí? ¿Cómo nace este famoso Partido Liberal y por qué en esta época de Mosquera? ¿Qué nos podría decir usted que... Bueno, Mosquera era bastante temido porque ha sido el gran bolivariano, el gran fusilador en los Supremos y sorprendentemente para todos llega con una agenda política sumamente progresista en materia económica y fiscal, ¿no? Monedas, los pesos, eh, comienzan a llegar los vapores, ¿no? Barcos a vapor por el Magdalena, lo que es mejorar absolutamente las impresionante. comunicaciones y los transportes? Sí. Y con Florentino González como secretario de Hacienda, ¿no? Que era supremamente radical. No se sabe por qué Mosquera lo eligió a él. Yo tengo una Y hipótesis. dinamiza todo el debate, ¿no? Es que viene a dinamizar todo el debate. La oposición aplaude los cambios económicos, pero no les gusta Mosquera. Y pues es impulsado por esa juventud que ha nombrado Gilberto, ¿no? Esos jóvenes terminan rodeando al general López, Que es el candidato a es suceder el candidato. a Mosquera. Se manifestó el Partido Liberal, José Hilario López, Ezequiel Rojas lo publica. Y aparece un actor que no había aparecido antes tan claramente y es los artesanos, ¿no? El pueblo, como comienzan a incidir políticamente, gana el general López las elecciones, apoyado por las sociedades democráticas, grupos de artesanos. Y ahí podemos ver uno de los grandes momentos de la división semántica del liberalismo, ¿no? ¿Qué es ser liberal? Una cosa pensaban los jóvenes de provincia, supremamente radicales, y otra cosa artesanos, que querían defender sus manufacturas, ¿no? Y comenzar la lucha De la por competencia extranjera. el libre cambio. El libre cambio es el punto de división entre los que se denominaban liberales. Ese es un programa, yo sí tengo una hipótesis de por qué Florentino terminó siendo uno de los ministros estrella de Mosquera, y es que economistas formados de manera tan completa como él eran pocos, ¿sí? Había grandes hacendistas públicos, es decir, que entendían de materias fiscales, pero básicamente lo que les interesaba era ver cómo el gobierno tenía fuentes de recursos para subsanar sus obligaciones, ¿cierto? Pero hay otros que lo veían en una clave no solo de cómo el Estado se lograba sostener, sino cómo, por acción u omisión, porque eso es un gran debate de los liberales, el Estado hasta qué punto o no promueve ciertos temas de progreso en materia ¿Hasta económica, qué punto debe? que sí tenía mucho más claro Florentino González. Y el razonamiento es muy completo, de decir cómo hay que reducir los aranceles, es decir, los impuestos que se cobran sobre puerto de mercancías que vienen desde el extranjero, ¿sí? Reduciendo esos aranceles, pues muchos productos se van a volver más baratos, y en la medida en que se vuelven más baratos, pues obviamente se mejoran los consumos de la población acá. Pero esto es una política de doble vía. Nadie de los que vienen aquí a vender lo van a hacer si no es porque nosotros también le damos algo a cambio. ¿Y qué es lo que nosotros damos a cambio? Pues lo que pueda producir estos territorios de manera más óptima que otros lugares del mundo, en caso tal de que nos quisiéramos proponer hacer industrias en este territorio, que fue un ensayo que tuvo Santander y Márquez, que le va los aranceles muy fuerte para que Se genera alguna la industria protección a estas nacional. fábricas. Algunas se dieron, pero fracasaron no tanto por lo costoso que les han ido los insumos, sino porque todavía no tenía un mercado amplio de gente que le comprara estas cosas como para que se sostuvieran en el tiempo. Florentino parte de la idea que hay una cosa que se llama la división del trabajo, que opera tanto a una escala local como a una escala mundial. Y lo mejor que puede hacer este país es dedicarse a producir cosas de orden agrícola, minero, mientras se capitaliza, mientras se enriquece, como para después dar el salto a otras cosas. Pero ¿a qué ritmo se debe hacer esto? Pues es uno de los temas de discusión, porque muchos artesanos veían que lo que iba a pasar Deben ser destruidos por era la competencia. que la competencia les iba a quitar mercado. Sin duda eso iba a pasar. Pero aquí además empieza a haber algo interesante, ¿no? Florentino González y otros ya empiezan a ver que eso es un precio que hay que pagar, ¿sí? En términos de el progreso, Sí, es ¿sí? inevitable. Es inevitable en alguna medida. Y ya con carta naturaleza propia, una organización que inicialmente en prensa, pero también ya pensando en cómo ganar elecciones y cómo hacer valer sus posiciones, de cara a una estrategia de vocación de poder, que es el famoso Partido Liberal, que nace en torno a ese artículo que usted menciona, escrito por La Ezequiel razón de mi Rojas, voto. que era una justificación de por qué él iba a votar por José Hilario López, justamente porque él encarnaba la Esos mejor opción en principios. favor
de estos principios que él está hablando, de gobierno representativo, de libertades amplias, las más posibles, de liberarse de la tutela de la iglesia, Y el Estado. separar Estado e iglesia, entre otras cosas, y otros que dicen ser favorables, sobre todo a las económicas y a las civiles, pero no las quieren llevar más lejos, por ejemplo, en temas educativos o religiosos, como son los que posteriormente se van a hacer conocer como conservadores. No porque no defenderán la libertad, sino porque ser Ahí está liberal para ese nuevamente la entonces, polisemia de las exacto, palabras. ser liberal ya para ese entonces lo veían como algo muy proclive a ser revolucionario, ¿no? Sí, a buscar Aparece ya el cambios fantasma de la Revolución Francesa del 48, ¿no? Ya el comunismo aparece como una de nombre, amenaza. sí, y eso lo veremos más adelante con más detalle, de cómo por lo menos en la opinión pública se va complejizando, ¿no? El escenario político, pero la libertad sigue teniendo Un como papel un privilegiado. pedestal en el materia de reflexión. Los conservadores también se dicen defensores de la libertad. Claro, van a decir que los liberales quieren el libertinaje. Exacto, exacto. Y bueno, de ahí en adelante aparecen los dos grandes protagonistas de nuestra historia, como colectividades, como organización, que es el famoso Partido Liberal y Conservador, y todo lo que trate de romper el esquema de competencia entre ellos dos, ¿sí? O inclusive fusionarlo, pues también aparece en ese momento. Pero eso es algo de lo que hablaremos en una próxima oportunidad. Esta es una primera versión. Esperamos que les guste lo que es esa cara libertaria de la historia de Colombia. A propósito de un primer momento de nuestra historia, que es el de la independencia hasta la formación de nuestros partidos políticos, donde grandes conclusiones, ¿no? Ya hay una institucionalidad que se dice ser liberal en términos de sus principios, quienes estén disputándose la defensa de esa institucionalidad, Sí, que ya hay ya se dicen también actores. ser liberales, exacto, asociado a otra serie de valores o de principios claves como el del progreso, ¿sí? Entre uno de los más importantes. Y por supuesto, los conflictos que hay en adelante van a caracterizar coincidiendo en esos términos, que eso es un poco como lo paradójico que dirían algunos, como coincidiendo en esos términos, pues se llegan a ver todas las disputas que vamos a ver, como por ejemplo las famosas guerras civiles.